Hola, profe. ¿Cómo está, Cami? Bien, gracias. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué hicimos en la última sesión, por favor, Cami? ¿Se recuerda? Uy, profe, no me ¿Qué? acuerdo. ¡Ah! Hubo evaluación por Camila. ¿Se acuerda ahora? No me acuerdo, profe. ¿Quién le puede ayudar a la Camila, chiquillos, por favor? ¿Evaluación? Sí, No me acuerdo. Nadia, ¿le puede ayudar a la Camila, por favor, para que recordemos lo último que se trabajó en clase? Sí, profe, tuvimos evaluación, trabajamos en clase, pero le soy sincera, no recuerdo exactamente qué. ¿Qué tanto? Oye, 18 sí, parece que el terremoto causa amnesia. Correcto. Hicieron una infografía, chiquillos. ¿Se acuerdan? Verdad, ya me acordé. Ya. ¿De qué era la infografía, Cami? Ahora vamos a ver de qué era la No me infografía. acuerdo, profe. De resumen de las semanas. Sí, Anterior. muchas gracias. Hicieron una De los infografía. PPT, profe, teníamos que ver los PPT y ahí hacer una infografía. Ya, era los PPT con resumen de toda la información que habíamos visto de la semana 1 a 3, pero específicamente de manual de convivencia. ¿Ya? Durante este tiempo, chiquillos, aparte de manual de convivencia, hemos trabajado otros aspectos y hoy día vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con protocolos de actuación. ¿Ya? A ver, Nayeli, ¿puede encender su micrófono, por favor? Nayeli. La perdimos. Fallon Sobarzo, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, profe, sí. ¿Cómo estás, Fallon? Bien, ¿y usted? Bien. Fallon, cuando hablamos de protocolos de actuación, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos con estos protocolos? ¿Qué serán? Con los protocolos de actuación se deja en claro todo lo que se debe hacer dentro del colegio, con distintas cosas, por ejemplo, con los retiros de estudiantes, no sé, cuando hay un accidente escolar, cuando hay que hacer una evacuación por algo, todo está Exactamente. normado ahí. Ya, y si hablamos, por ejemplo, de procedimientos de evacuación en caso de sismo, evacuación en caso de incendio, evacuación en caso de bomba, chiquillos, no podemos dejar nada afuera. ¿En qué ámbito están estos protocolos entonces? En el de seguridad escolar, Exactamente, efectivamente. Por ejemplo, si hablamos de protocolos que tienen que ver con acoso sexual, violencia, maltrato, violación, estupro, ¿en qué ámbito están esos, Fallon? el de abuso, Ujú. Exactamente. Muchas gracias, Fallon. Como la Fallon nos plantea estos dos protocolos. Tenemos por un lado, chiquillos, lo que tiene que ver con protocolos de seguridad escolar, que va desde, por ejemplo, prevención en caso de sismo, que es cuando activamos estas, ¿se acuerdan que antes se llamaban Operación DEISE? Y ahora tienen otros nombres, es algo similar pero con otros nombres, ¿ya? Tenemos protocolos de acción de seguridad escolar, también tenemos protocolos de acción en caso de violencia, maltrato, etcétera, ¿ya? Y hay dos protocolos que son muy importantes, ¿ya? Por ahí, Bárbara Figueroa, ¿puede encender su micrófono, por favor? Bárbara. Profe, ¿me escucha? Súper bien le escucho. ¿Cómo está? Ya. Bien, gracias. ¿Y usted, profe? Bien, también, muchas gracias. Bárbara, a ver, tenemos dos protocolos que tienen que estar en todos los establecimientos educacionales. Uno tiene que ver con situaciones de embarazo de estudiantes. ¿Por qué cree usted o qué cree usted que deberían contener estos protocolos de embarazo de estudiantes? En caso de controles, ya haciendo control del embarazo, control sano después de que nace el niño. ¿Qué más puede ser? ¿Y qué es lo que se espera, por Ay, ejemplo, con que haya un protocolo en el caso de una estudiante embarazada? ¿Qué es lo que queremos evitar, por ejemplo?
O que, Que se salga del colegio, exactamente. que tenga problemas para concurrir a estudiar, porque la Ex- idea es que a pesar de que tenga la guaguita, termine sus estudios finalmente. Súper, súper, dio en el clavo. O sea, tiene que ver con Que no esto. sea discriminada, profe. Exactamente. Ahí tenemos dos elementos distintos. Por un lado, no la discriminación y otro, no la deserción escolar, que la Bárbara y la Fallon se complementan. Marianela levantó la mano. Está bien para... Hola Marianela, ¿cómo estás? Ay, perdón, profe, vengo tan apurada de la hora de mi hija del médico, perdón. Ya. Para ver si no es producto de un abuso también. Exactamente, sobre todo en qué edades más o menos tenemos que tener cuidado con el tipo de estupro o algún abuso Cuando sexual son o violación. chiquititas, 12 hasta 15 años, 16 años, por ahí. Recuerden, Son muy chiquititas. justamente, en caso de que las niñas sean muy pequeñas, ahí denuncia de inmediato, ¿ya? Recuerden que nosotros vamos a hablar de violación cuando son menores de 14 y de ahí en arriba se habla de estupro. Lo vamos a tratar de entender en un ratito más con el apoyo de la PPT, ¿ya? Y hay otro protocolo, chiquillos, que es el protocolo en caso de abuso de sustancias de drogas dentro del establecimiento o fuera del establecimiento y que la escuela también se tiene que hacer cargo de eso. Natalie Morales, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola Natalie, ¿cómo está? Hola, bien, ¿usted? Bien. ¿Por qué cree usted que tenemos que tener un protocolo de acción frente a casos de abuso de droga o consumo de droga por parte de estudiantes? Yo creo que hay que tener como para aconsejar a los estudiantes, o sea, no sé, pues si están como muy metidos en la droga, en el alcohol, como para derivarlo a un consultorio, al COSAM, Ya, y para si todo eso yo creo. exactamente, Natalie, ¿y qué pasa en el caso de que el establecimiento cuente con profesional de apoyo que pueda establecer como una red con el estudiante o contención? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendrá que contener el protocolo? El psicólogo, psiquiatra, todo eso tiene que Ex- tener, no tienen exacto, que ver al niño o adolescente, el justamente. psicólogo, psiquiatra. Ahí usted da en el clavo totalmente, no solo vamos a hablar de adolescentes, también podemos encontrar niños en esta situación, ¿ya? Niños y niñas pequeños. Muchas gracias, Natalie. Ya Chicos, de nada. hoy día, como hemos activado todos los conocimientos que tenemos al respecto, vamos a empezar el trabajo de la clase de hoy con la lectura del PPT. Fallon, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Conocer protocolos de actuación frente a vulneración graves como maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, plan integral de seguridad escolar, protocolo de accidente escolar. Ya. Si se fijan, nosotros mencionamos además, muchas gracias Fallon, mencionamos además protocolos que tienen que ver con embarazos, vamos a hablar de embarazo adolescente, porque son niñas que todavía están en la escolaridad, puede ser de educación básica o media, ¿ya? Y vamos a hablar además de los protocolos de hechos de carácter de drogadicción dentro del establecimiento. No están puestos acá como objetivo de la clase porque no lo vamos a trabajar directamente, lo van a trabajar ustedes en la tarea del día de hoy, ¿ya? Como hemos venido trabajando en las últimas sesiones, hasta las 7:30 vamos a trabajar en revisión de los protocolos y después ustedes de 7:30 a 8:30 van a realizar la tarea sumativa, ¿ya? Y en la tarea sumativa, chiquillos, lo que tienen que hacer es investigar sobre el protocolo de embarazo y el protocolo de drogadicción. Los protocolos, chiquillos, el ministerio nos otorga protocolos que nosotros tenemos que adaptar a la realidad de cada establecimiento. Son como protocolos tipo, ¿ya? ¿Y por qué nos entrega esto? Porque la legislación chilena lo que hace es determinar que todos los establecimientos educacionales debemos contar con estos protocolos de acción, ¿ya? Y se van generando también similar a lo del manual de convivencia, disculpen, que se van modificando de acuerdo a la situación.
Ahora, por ejemplo, también tenemos un protocolo COVID que se aplica en ciertos casos de contagio que se generen en el establecimiento o que lleguen personas contagiadas, y se activa este protocolo en ciertas situaciones. Pero eso lo podemos ver ahora como un protocolo estacional que puede incluso en cierto tiempo salir de los protocolos de actuación y dejarlo como protocolo en caso de pandemia, no referido solamente a este tipo de situación que estamos pasando ahora. Pero los protocolos, por ejemplo, que estén relacionados con vulneraciones graves, como los que aparecen acá, siempre tienen que estar en los establecimientos educacionales. ¿Ya? Marianela, ya hicimos esto, así que nos vamos a saltar a la próxima PPT. Vamos a ver definición, por favor. ¿Qué es un protocolo? Vamos a ver primero la definición de un protocolo. Es un documento que establece de manera clara y organizada los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño o adolescente. Una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, este protocolo debe ser complementado con políticas de autocuidado y prevención, incorporadas en todos los espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula. Ya. Marianela, ¿qué le podríamos cambiar a esta definición? Aquí hay un sesgo de género. Esta definición, chiquillas, es la definición de protocolo que tiene el Ministerio de Educación. ¿Ya? Ahí dice niño y niño o adolescente, sí, ahí o está. adolescente, tendría que ser niño, niñez, adolescente o NE, ¿cómo dice usted? La sigla agregada para que caigan todos los... Para que podamos encontrar la diversidad, ¿cierto? La diversidad. Sí. Aquí, además, nos dice que tenemos que implementar acciones, o sea, estas acciones, chiquillos, cuando está el protocolo, ¿cuándo las vamos a implementar, Marianela? ¿Cuando sucedan los hechos? ¿O de qué se trata este protocolo? O al momento de una sospecha de este tipo de acciones realizadas en un menor. ¿Ya? Ver algunos síntomas que presenta el niño o alguna, ¿cómo se llama? De señales de haber sido abusado. Claro, que hay algún indicador, ¿cierto? Y en este caso, sí, ya sabemos que tenemos obligatoriedad de que existan estos protocolos. Por lo tanto, tenemos que esperar a la aparición de algún indicador o de algún indicio de que está sucediendo algo, o esto tiene que estar antes de que pase cualquier cosa. Tiene que estar antes que pase, tiene que estar en las bases del protocolo o del reglamento escolar, tiene que estar ya como afirmadas en él. Exacto, o sea, esto tiene que estar señalado, tiene que estar aquí de manera explícito, ¿ya, chiquillo? Eso también es fundamental. En los protocolos de acción, todas las medidas que tengamos que tomar tienen que estar declaradas, ¿ya? Y tiene que estar intencionado el trabajo. No vamos a dejar aspectos así como que puede que sí, puede que no. Tiene que estar indicado. Acá además dice Marianela que el protocolo debe ser complementado con políticas de autocuidado y prevención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se tiene que hacer cargo de estas políticas de autocuidado y prevención? Nosotros, en la escuela como docente, dando charlas sobre indicadores o que los niños sepan que es un abuso, con carteles, con infografía, con videos, enseñarle a los niños que ¿a qué se refiere usted, Marianela, ¿a qué se refiere usted con que los niños sepan lo que es un abuso? Sepan lo que es un abuso, las niñas, los niños, todos, sepan que uno, dándoles indicadores que no tienen que permitir que algún adulto los toque, que se los lleve. ¿Solo adultos? No, todos, pueden ser jóvenes o los profesores, todos tienen que... Los pares también, chiquillos, los pares también. Pares igual. Sí, recuerden, por ejemplo, en el caso de violación, cuando no hay consentimiento, vamos a hablar de violación. Ya en el caso de que haya penetración o algún acto sexual que sea denominado como tal. Abuso sexual o estupro también está que no hay consentimiento. Pero independiente de la edad que tenga el abusador, vamos a hablar
de que no hay consentimiento en esto, ¿ya? Y también vamos a relacionarlo como lo estábamos conversando la otra vez, que también puede establecerse una relación de sometimiento de una persona a otra. Ahí también vamos a hablar de abuso sexual o sometimiento sexual porque una persona va a someter psicológicamente a otra, ¿ya? Dice además Marianela que estas políticas de autocuidado y prevención tienen que estar incorporadas en todos los espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula. ¿Qué quiere decir esto? Como estaba diciendo yo, pues, que puede ser en una clase, impartir una clase sobre prevención del abuso sexual, infografías en el diario mural del colegio, en el patio, en los baños, poner información para que los niños lo vean. Y fuera del En el establecimiento, espacio ¿qué cotidiano. podríamos hacer? ¿Qué le podríamos decir con respecto, por ejemplo, al trayecto de la casa a la escuela o de la escuela a la casa? Claro, que no tienen que hablar con extraños, que no tienen que confiar en nadie, que solamente tienen que confiar en los adultos que son responsables de irlos a buscar, irlos a dejar al colegio, si son niños más grandes, que ya se van solos de manera autónoma a su casa, decirles que no hablen con nadie, que van directo a su casa, que tengan cuidado, que griten, darle alguna señal, alguna técnica para que los niños no vayan a ser, no sé, súper extremo, igual raptados o subidos a un auto en la calle. Pero es pertinente al caso, extremo pero pertinente. En el caso de que estemos hablando de otro tipo de protocolo, por ejemplo, de seguridad escolar, ¿qué se le podrá indicar a los niños y a las niñas y a los adolescentes? Se les puede indicar que si están dentro del espacio escolar y sufren alguna agresión, que se dirijan al profesor o a un amigo o al inspector de confianza que ellos tengan para decir lo que les está pasando. Ya, eso Siempre que tengan una persona de apoyo. ¿Con qué lo vamos a relacionar, Marianela? Esto de que se sientan, por ejemplo, con la confianza de ir y hacer denuncias. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? ¿Qué tenemos que hacer los adultos para que los niños logren establecer esta conexión? Ganarnos su confianza. Exacto. O sea, nosotros tampoco queremos que los niños y las niñas anden colgados de nosotros, pero sí que tengan la confianza de ir y contarnos si algo le está pasando. Recuerden que en la escuela por lo general es cuando nos enteramos de que, o que vemos indicadores de que un niño o una niña está siendo abusado o que algo le está sucediendo. Muchas gracias, Marianela. Si se fijan, chiquillos, esta definición de protocolo aquí está relacionada con maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, pero también lo vamos a relacionar con todos los tipos de protocolos, ¿ya? Protocolos de seguridad escolar, protocolo, de COVID, protocolos de todo lo que tenga que ver con normativa institucional, tiene que estar documentado en un protocolo de acción. Y este protocolo de acción va a tener definiciones que tienen que ver con cada uno de los aspectos que se va a tratar, ¿ya? Vamos a ver, chiquillos, ahora orientaciones para la elaboración de un protocolo de actuación. ¿Qué es lo que tiene que considerar cada uno de los protocolos? ¿Ya? Vamos a ver protocolos de actuación de maltrato, acoso, abuso sexual, estupro y otros delitos de carácter violento. Esta es la nominación que hace el Ministerio de Educación. Delitos de carácter violento que se desvelan en establecimientos educacionales. O sea que yo tengo conocimiento en la escuela, ya sea porque se ocasionaron en la escuela o porque sé que se ocasiona alguno de estos delitos de carácter violento fuera del colegio. Chiquillas, la escuela, chiquillos, se tiene que hacer responsable en el caso de que sepan de algún delito de carácter violento. Por ejemplo, independiente de que sean estudiantes, recuerden que todos podemos ser víctimas de delitos de carácter violento. ¿Qué pasará en el caso de violencia intrafamiliar, chiquillas? También se debe denunciar, ¿Por qué Fallon? porque es un delito y igual se vulneran todos los derechos de nuestros estudiantes. Siempre se debe denunciar. Exacto. ¿Y quiénes están obligados a denunciar? Recordemos un poquito eso.
El director siempre es el encargado de hacer la denuncia en el colegio. Exacto, pero si no nos encontramos con el director o la directora. Eh, Encargado de convivencia escolar generalmente, por lo menos en mi colegio, en la dupla psicosocial que hay, quienes son los encargados siempre de poner denuncias. Exacto, y de ahí para abajo, chiquillos. O sea, si nosotros no está el director, como se las fala, un encargado de convivencia, no está el encargado de convivencia, el profesor jefe, la asistente técnico, así vamos, pero siempre tiene que haber alguien que haga denuncia porque es lo que nos dice la ley. Y más que eso, porque somos personas y merecemos que otros nos apoyen también. Recuerden que cuando hay sometimiento de conciencia, hay personas que no hacen delito porque en algunos casos incluso de violencia intrafamiliar, chiquillos, perdón, la mujer considera que se merece el maltrato físico o psicológico y en ocasiones el maltrato psicológico desencadena esto de sentir que se merece este trato, ¿ya? Los niños también en ocasiones piensan bajo el sometimiento psicológico que se merecen que lo traten mal porque según los adultos responsables se portan mal. Entonces, ¿qué pasa si se porta mal? ¿Qué suele suceder? ¿Qué pasa? Castigo. Castigo. Entonces, el sometimiento va por ahí. O sea, te portas mal, te castigo. ¿Por qué me portaron mal? O sea, ¿por qué me castigaron? Porque me porté mal. Entonces ya ahí empezamos con sometimiento. Si ustedes pueden determinar en base a hechos que el niño, la niña, el adolescente está siendo sometido psicológicamente porque por abusos reiterados de conciencia, también es obligación denunciar, ¿ya? Recuerden que el suicidio adolescente, vimos la otra vez y lo comentamos, parece que está muy relacionado con personas que están en el síndrome de déficit atencional. Pero tenemos además que incorporar que los suicidios adolescentes también están relacionados por una muy baja autoestima, ¿ya? O casos de abuso extremo que también tienen miedo a denunciar y desencadena suicidio, ¿ya? Chicos, si se fijan acá, también dice que los protocolos de actuación deben complementarse con políticas de promoción de la comunidad escolar y prevención de la violencia. Nadia. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el niño es violentado en su casa o explotado, abusado, etcétera, de distintas formas, no solamente sexualmente, sino que golpes, tortura, y la profesora, porque yo creo que es la primera cadena, obviamente, porque son los que lo ven diariamente a los alumnos, nota esto, se hace obviamente todo el protocolo que usted dice, el inspector fue, puso la denuncia, etcétera. Pero ¿y qué pasa con ese niño si, por ejemplo, no sé, el Estado, la justicia no hace nada con ese niño y llega, por ejemplo, no sé, a la muerte? ¿Qué pasa con eso? ¿Quiénes son responsables ahí? Ya, a ver, cuando suceden estos hechos, Nadia, es porque de partida nosotros no funcionamos, el sistema no funciona. Ya es como que los niños llegan al Sename y que los niños delinquen y por lo general es como hoy este pequeño delincuente, pero vamos a partir de la base de que nosotros no nacemos violentos. ¿Ya? La violencia, nosotros reaccionamos de cierta forma según lo que aprendemos, ¿ya? Entonces sí hay un niño violento, un niño delincuente, una niña que abusa de otros porque es lo que aprendió, ¿ya? O sea, no va a ser culpa de los niños, nunca es culpa de los niños. ¿Ustedes se acuerdan del Cristóbal? No me acuerdo el apellido, pero que le decían el Cizarro, que era así como ya hasta los que cuando daban las noticias sonriendo de que una vez más el Cizarro está preso, pero era culpa del Cizarro, era culpa de su familia si la familia no tuvo la contención adecuada o no tuvo como desarrollar habilidades parentales, o es culpa del Estado. ¿Quién falla ahí? Nadie. No estoy hablando del gobierno de turno, estoy hablando del Estado. Ay, profe, no sé, yo creo que todos tienen ahí un grado de culpa igual. ¿Quién es todo? Porque, ¿sabe por qué?
¿Sabe por qué se lo pregunto, profe? Porque yo no sé si usted ha visto en Netflix que hay una serie que es de un niño que se llama Gabriel Fernández. No, no lo he visto. Ya, yo le estoy dando el ejemplo de ese niño. Por ejemplo, la profesora notó que el niño estaba con desnutrición, que era golpeado, y ella obviamente hizo todo el protocolo, pero la justicia nunca hizo nada y al final terminaron los padres matando a ese niño. Sí, mire, Nadia, ahora no sé de cuándo es la película ni cuál es el contexto social, pero nosotros conversamos en otras oportunidades. El colegio tiene que establecer redes, ¿ya? El colegio no es una entidad por sí sola, o sea, nosotros somos colegio, somos escuela, educamos cuando somos capaces de incorporar a nuestra comunidad educativa a distintos actores, ¿ya? Partimos de la base de que nosotros somos los responsables de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Yo no les digo, chiquillas, ustedes vivan 24/7 pensando de la escuela porque eso es estar enfermo del chat. Uno no puede estar 24/7 en la escuela, ni pensando en la escuela, ni pensando en sus estudiantes. No Profe, puede ser así. Fallon. pero por ejemplo lo que dice Nadia a mí me hace sentido como con lo que pasó con Ámbar, la niña que murió en Valparaíso. Sí, Esa niña sí estaba institucionalizada, sí había pasado por redes, pero en algún momento pasó a ser invisibilizada incluso por la gente de su colegio. Porque cuando uno tiene un estudiante, uno sabe o debiera tener la obligación de preguntar con quién vive. ¿Quién tiene, ya si no vive con los papás, quién tiene la custodia? ¿Por qué no está acá? ¿Qué está pasando? Pero ahí la niña se volvió invisible para todos, po. ya, pero insisto, Y ese es un error que fue como una cadena de errores que incluso la llevó a que eso ocurriera. Porque claro, la sí, institución que estaba a cargo y que entregó el cuidado personal de la niña a otra persona tampoco hizo un seguimiento, tampoco se vio si la niña en algún momento estuvo bien, se siguió el caso, tenían que volver a algún juicio en algún momento, en la escuela tampoco, o sea, ¿cómo matricula a un estudiante sin saber, ya, por último, si no vive con sus padres, quién está a cargo, por qué? Es un caso que está judicializado, ¿qué pasó? Entonces siento que como que fueron muchos errores, una cadena de muchos sí, errores. pues fue una cadena de muchos errores, Fallon, pero en definitiva si tenemos que buscar un culpable es como eh, en sí cómo se desarrollan las políticas públicas. O sea, yo no puedo estar evaluando políticas públicas en función de que las organizaciones que apoyan al Estado reciben una subvención. Y quienes se ganan quienes se adjudican las concesiones de los centros de acogida, el que cobra menos. Recuerden que tenemos centros de acogida que son casas que, por ejemplo, yo voy a gastar 350 mensual en un niño o niña, en un adolescente que voy a tener y le voy a ofrecer esto. Y llega otra y dice, yo le voy a gastar 150, le voy a ofrecer un poquito menos. Se van a quedar con el de 150. O sea, siempre midiendo con la vara del dinero. ¿No? Aquí no vemos que no se ve la calidad que se entrega. Hace un tiempo en la escuela, una mamá decidió ir a entregar a los niños al CREAT de Pudahuel porque ella estaba chata de los niños, una mamá deficiente. Chiquillos, eso también les voy a solicitar desde la experiencia. Bueno, no sé, yo llevo 20 años trabajando y les digo, uno nunca puede hacer juicios de valor sobre las acciones de una persona, ¿ya? Esta mamá fue a dejar a sus 2 hijos mayores al CREAT de Pudahuel porque estaba colapsada. En un comienzo, todas fuimos así como, pero ¿cómo esta mujer lleva a los niños sabiendo que el CREAT es el CREAT y todas sabemos lo que pasa en el Senado? La mujer era violada reiteradamente por su esposo, tenía como 7 chiquillos más, el esposo no trabajaba, ya tampoco. Estos 2 chiquillos estaban entrando en cadena de vicios y de delincuencia, entonces su salida fue eso, no tenía redes familiares, nosotros la habíamos derivado muchas veces a la Oficina de Protección de Derechos, ella también se sentía en cierta forma que estaba siendo sobreexigida por la escuela, y cuando se sienten sobreexigidos pierden adherencia a los programas, es como que ya no quiero más. Entonces,
en cierta forma nosotros también fuimos culpables de que ella decidiera ya no quiero más y me deshago de los chiquillos, ¿ya? Considerando, por ejemplo, que esta señora tiene discapacidad intelectual, igual que su hijo. Entonces, pensar un poco cómo actuamos con esta señora que tiene discapacidad intelectual, que no tiene las herramientas parentales como para poder atender a toda esta familia, que el esposo también tiene discapacidad intelectual. O sea, imagínense ustedes, piensen, en una pieza, en una media agua, que viven 2 adultos y 7 cabros chicos, tienen relaciones sexuales delante de los niños, porque el papá violaba a la mamá ahí delante de los niños. Obviamente nosotros pensamos, tenemos que intervenir de alguna forma, pero vamos a lo que voy. Cuando estos órganos no tienen el personal suficiente o a veces no suficientemente capacitado para atender, es donde se empiezan a quebrar estas redes que hay. Puede que exista la OPD, puede que exista el COSAM, puede que existan los tribunales de familia, puede que exista el CREAT, ¿ya? Pero en el CREAT se mueren los niños, en el CENAME se mueren niños, entonces estamos ahí en la disyuntiva de qué hacemos. Pero recuerden, nunca va a ser mejor quedarse callado. Siempre tenemos que tener la posibilidad de acudir a alguien. Puede que no sea lo mejor, pero tampoco nos podemos quedar callados, ¿ya? Y sí, pues la Nadia plantea un tema que es súper claro, o sea, no, ¿con qué contamos? ¿Qué hacemos? Yo lo único que les puedo decir es que denuncien y buscar todas las redes posibles, y sobre todo hay organizaciones que no dependen del Estado y que también trabajan en habilidades parentales. No solo tenemos el CREAT, no solo tenemos la OPD, hay otras organizaciones, ¿ya? Seguimos con la lectura, chiquillas. Hoy día, los protocolos que deben existir sí o sí en los establecimientos educacionales, en el caso de violencia o de agresión grave, es el de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro. Y vamos a ver definiciones de estos tipos de graves vulneraciones. A ver, Marianela. Ah, no, ya leyó la Marianela, así que no puede leer de nuevo la Marianela. Nayaret o Tarola, ¿me ayuda por favor con la lectura? Nayaret. Está de palo blanco la Nayaret, no va a prender el micrófono hoy día. Silvia Rojas, la vi que está por ahí. Profe, yo le ayudo. Por favor, muchas gracias. Ya, ahí va a haber ruido de niños, sí. Ya, ok, no importa. Ya. El abuso sexual y dice estupro, ¿cierto? El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil, aunque no es la única. Este agravio implica la imposición a un niño o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Ya, nos quedamos hasta ahí. Analicemos hasta ese punto. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto de que implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada? ¿Qué querrá decir esta parte? Pati. Hola, ¿qué pregunta? Bien, ¿y usted, Pati? Bien, gracias. Esto quiere decir de que el adulto ahí va a utilizar el tema de la manipulación al niño. O sea, lo va ¿cómo se llama? A endulzar, a corretear, hasta conseguir lo que él quiere. Ya, ¿y con qué tipo de actividad se relaciona esta engatusar que usted señala, Pati? ¿La prostitución, profe? Puede ser, o sea, puede ser prostitución, puede ser, pero si se fijan aquí también, como hablábamos hace un rato, esto es un sometimiento, ¿ya? Y si se fijan aquí hay una intencionalidad sexual, ¿ya? No es como que, a ver, Fernanda Navarrete levantó la mano.
Fernanda. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Profe, tengo una duda y no me quiero quedar con ella. Dígame. Espérame, bebé, espérame un poquitito. ¿Qué es estupro? Ya, el estupro también es, tenemos distintos niveles de agresiones sexuales y va a depender de la edad, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de estupro me parece que es de los 14 a los 16 años más o menos, ¿ya? Y para que sepan ustedes, las penas no son las mismas para el agresor. No es lo mismo violar a un niño o niña que abusar sexualmente de un niño o niña o de cometer estupro, porque estamos hablando de los grados de consentimiento que puede tener la víctima. En este Pero, caso. profe, Pati. en este caso lo hablamos la semana pasada, igual debatimos caleta, pero igual le implicaba el grado de manipulación, por ejemplo, de un profesor con una alumna. Ahí usted consideró que la alumna era como, por ejemplo, de 15 años y un profesor, y ahí estaba en el rango del estupro. Claro, igual, eso es lo que estoy diciendo. Pero aquí lo que hay que darle relevancia, Pati, es, por un lado, lo que dice la ley, que se va a consignar por cada uno de los hechos, ¿ya? Y también la relación que se mantenga, porque, por ejemplo, el estupro sí es mayor de 14 y tiene que haber como un acceso carnal, así como penetración del adulto hacia los niños. Las mujeres también pueden cometer estupro, ¿ya? O sea, sí, que haya una relación sexual. Hacia un adolescente. Claro, que haya o niños también, que haya una relación sexualizada. Ahí estamos hablando de estupro cuando está como en el rango entre los 14 y los 16, ¿ya? Se tienen que establecer pero chicos, todo esto, la violación, el abuso sexual y el estupro, se va a considerar dentro de pedofilia, ¿ya? Estos actos de connotación sexual en niños menores de 16 estamos hablando de pedofilia. Superior a eso ya no, pero menores, a ver, tenemos que situarnos en que tenemos niños, niñas y adolescentes, y la vulneración de derechos se da hasta los 16 años, por lo tanto, todo lo que sea de abuso sexual anterior a esto, violación o estupro, va a ser pedofilia, ¿ya? ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo recién? Yo, profe, yo. Vamos. Pero si se fija acá, dice que hay una imposición intencional basada en una relación de poder. Eso, voy a leer con el audífono mejor. Ya, eso, Francia, ¿será solamente de un adulto o puede ser otro tipo de relación? Disculpe, profe, que justo me había hablado mi hijo. ¿Qué me había dicho? Perdón. Mire, si se fija acá, dice que es una imposición intencional basada en una relación de poder. ¿Esta relación de poder solo se da entre un adulto y un niño o puede ser entre pares también? Yo he sabido de experiencias que se daban entre pares. Ya. Niños, hasta niños pequeños, pero fue un caso de una amiga. No sé si ahí tendrá que ver, o sea, cuando le hicieron el tema psicológico al niño era porque veía a los papás. Claro, o sea, por lo general tiene que ver con esto, chiquilla. ¿Qué pasa cuando yo veo que los adultos responsables tienen ciertas conductas? ¿Qué opino yo como niño o niña? Está bien, profe. Exacto, pues, es normal. Exacto, eso lo normalizo. Yo considero que si los adultos que están conmigo lo hacen, yo también lo hago. Por lo tanto, es una conducta normal, ¿ya? Seguimos, Francia, por favor, con la lectura. Ya, ¿me escuchan mejor ahí, profe? Ahora puse el audífono. Sí, se escucha bien. Ya, era hasta relación de poder quedamos. Relación de poder, ya. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. ¿Cuál de estas le parece peor? La manipulación psicológica. Pero, sí. Pero si uno lo ve así, chiquillo, el chantaje más que nada.
Amenaza, profe, chantaje. Como que Porque- todo se va a lo psicológico en sí. Sí, Sí. y si se fijan, hace relación a la fuerza física, pero hay, en el caso de los niños y las niñas, muy pocos oponen resistencia, ¿ya? Pero está relacionado con esto también del chantaje, de la amenaza. Por lo general, Francia, por las investigaciones, por lo que se sabe quiénes son los que más cometen delitos sexuales en relación a niños pequeños. ¿Cómo, profe? ¿Quiénes son los que más cometen delitos sexuales? O sea, los adultos. Sí, y adultos Los que son- familiares directos. Familiares. Exacto, Ya se refería a eso. Sí, por los Sí. familiares. sí. O sea, que el caso que yo le comenté, de hecho, eran de hermanos. Es un caso cercano y eran 2 hermanos, pero el niño tenía 5 añitos, 4 añitos. ¿Dónde dejaste mi collar? Espera un poquito. Y y la otra, la chiquitita, eran como parecía la edad, como 4 y 5 años. Pero los padres, o sea, se mantenían, ellos eran como una relación normal, pero con juegos y todo, y lo tenían, y ellos mantenían su pieza abierta. Y el chico lo asumió, lo normalizó, y se dieron cuenta al tiempo que estaba él, no eran hermanos, pero era una prima chiquita, pero la cuidaba esta chica y se normalizó todo con ella. ¿Y cómo se enteró usted? Es que es una amiga. Ay, ella le contó de que cuando era chica le Sí. había sucedido. No, ella es la mamá De la niña. del niño. Y ya, ¿y qué hicieron? ¿Qué Ya decisión tuvieron terapia psicológica y obviamente se fueron casos, pero ella no la veo hace muchos años. Sí, esto fue hace años atrás, y tuvieron en este asunto de estuvieron hasta incluidos en el asunto de la OPD, ¿Dónde está mi collar? porque vieron el ¿Dónde está tema el con la collar, chiquita. Francia? Francia, ¿dónde está el collar? El collar está acá. Ya, Lo tuvieron ¿por en qué? asunto de OPD y todo. Ya. ¿Los derechos de cuál de los dos niños está siendo vulnerado en este caso? ¿Qué cree usted? De los dos, yo creo. Sí. Yo lo busco. De los dos, porque es del chiquito de ellos también, porque está bien que sea la privacidad de ellos, pero por ende, o sea, son niños, asegurarse que estén, no sé, dormidos, o la pieza, Sí, es una medir todo eso. vulneración, exacto. O sea, Sí, yo Vulneración para los dos niños. cuando hay vulneración de derechos también tiene que ver con el respeto a la edad que tiene cada uno de los niños y niñas. O sea, no se puede vulnerar el que vivan su vida de acuerdo a su madurez, ¿ya? ¿La Falo levantó la mano? Profe, ¿y la diferencia entre que sea un hecho así como o que a mí me conste que es real, que está confirmado, y ante una sospecha, eso cambia como la realidad del delito en realidad, Sí. o el protocolo a seguir, ¿no es cierto? Exacto. Yo, a ver, tengo por un caso, cuando yo hago denuncia, se establece la denuncia de distintas formas, ¿ya? Porque cuando yo sospecho, hago una denuncia por una presunción. Pero cuando ya hay una comprobación, yo hago la denuncia por el delito específicamente, ¿ya? Que es distinto el carácter. Incluso en ocasiones cuando se hacen denuncia por presunta vulneración de derechos, se denuncia a quien resulte responsable. Ni siquiera se hacen con nombre y apellido, porque la investigación se lleva a cabo porque al niño, a la niña o al adolescente le sucede algo, ¿ya? Y eso es lo que se denuncia más que a la persona en sí, ¿ya? La Fernanda también levantó la mano. ¿O se le quedó arriba a la Fernanda Sí, Navarro? profe. Sí. Que sí. Levanté la mano. Lo que pasa es que nosotros vivimos un caso hace muy poco en el colegio donde estoy trabajando, de una niña que llegó con abuso. Ella tenía todas las denuncias, tuvimos que hacer la denuncia, y ella llegó con la orden de alejamiento del papá. Y la mamá nos contaba que después, ella cuando se supo, el papá le decía a la hija que si ella contaba lo que le hacía el papá, la mamá se iba a enojar, y eso es lo que siempre ocupan, que la mamá se va a enojar, y lo llevaba como un juego. Y de hecho la niña fue descubierta que era abusada porque la niña le hacía las cosas a las muñecas. Y la mamá se dio cuenta cuando la empezó a observar, y le pasaba como la mano por la vagina y esas cosas.
Y la mamá le empezó a preguntar, pues, y ella como que le decía, no, porque te vas a enojar. Y después le contó, y de hecho nosotros teníamos que tener cuidado porque para ella lo veía como algo normal. Y nosotros teníamos que tener cuidado de que lo pudiera hacer con las niñas. Y de hecho la misma mamá nos tenía como la advertencia que no tratáramos de que la niña fuera al baño sola, porque ella lo hacía con todos sus juguetes. Que ella como que siempre lo vio como un juego. Claro, sí, en definitiva eso, Fernanda, como cuáles también son las medidas que toma el establecimiento, o sea, bajo ningún punto de vista sancionar ni demostrar como que al niño que él es el culpable de algo, porque no es así. Y por lo tanto, ¿qué pasa si yo lo reto o lo sanciono o le digo que es un niño malo o una niña mala? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a volver a No, y confiar? ahí, no, pues y aparte que nosotros intentamos como que desviarla, así como, que no, hagamos otro juego. Y como que hacíamos diferentes cosas, pero por ejemplo, igual la teníamos que tener como vigilada, y igual fue un tema súper fuerte, porque el papá como que se enloqueció por la niña y la andaba siguiendo, tenía orden de alejamiento, y todos sabemos cómo es la justicia en este Ya, país. sí, pues, Y hemos hablado tantas veces, yo les he dicho también, chiquillas, sobre todo cuando si les toca ir a hacer práctica, nunca le tomen fotos a los niños ni a las niñas de la escuela. Eso es súper peligroso, o sea, no tan, a ver, no solamente porque haya una orden de alejamiento, sino que de repente hay tanto loco en la internet que pueden hacer cualquier cosa con la foto de los niños, usarla de distintas formas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si se fija, Fernanda acá habla de chantaje, habla de amenaza, la Patti también hizo referencia recién a la seducción. ¿Por qué usted cree que el adulto hace esto? Por lo general son los adultos los que hablan del chantaje, de la amenaza, porque en el caso que nos contó la Francia, el niño asumía que era una conducta adecuada, que eso era lo que se hacía. Pero en el caso del adulto, ¿por qué tiene que recurrir al chantaje, a la amenaza, a la intimidación, al engaño? yo creo porque, no sé, como que, pero es como que quieren ejercer su poder sobre la persona. Yo creo que es como eso, como que ellos se sienten como que tienen que ejercer el poder sobre el niño. Y ahí se siente como más poderoso, y al final del cabo es como para que el niño no hable también, pues, Porque porque no es algo normal, entonces lo llevan como por Si tú hablas, por ejemplo, lo que le pasaba a la niña, pues le decía, que si tú le cuentas a tu mamá se va a enojar y no va a dejarnos jugar nunca más a esto. Y la niña lo veía como que le hacía cosquillas. Entonces, ella lo veía como un juego que el papá le estaba haciendo porque fue abusada por el papá. Entonces, lo veía como un juego, entonces él como que ejercía el poder sobre la niña. De hecho, la niña tuvieron que arrancar de acá de Santiago por Fernanda, ¿y lo qué mismo. pasa en el caso de que cuando ustedes supieron? ¿Qué pasó qué comentario hubo con respecto a la mamá? Diga la verdad, Pato. Mire, de verdad, Sí. primero como que estaba muy, muy para adentro, porque la mamá apenas llegó, pidió la reunión y como que nos dio pena. Ese fue como más que nada como entre nosotros, así como que mirábamos a la niña y nos daba como mucha pena la situación, saber que es una niña abusada y es por el papá, se supone que son como los seres que nos tienen que proteger. Y era como que igual teníamos que tener mucho cuidado, entonces era como que para nosotros por lo menos para mí era algo como que está viviendo nuevo. Lo que más nos dio, a mí me dio pena, de hecho cuando a mí me contaron yo me puse a llorar. Pero por lo general, ¿qué comenta la gente cuando a un niño es abusado o un niño vulnera sus derechos? No, yo creo que ahí como que le echan la culpa a los papás y que ya ¿Y y dónde empieza. estaba la mamá? ¿De dónde estaba la mamá? Y Y en ocasiones la mamá, estoy hablando de esto porque cuando son los papás los abusadores, en ocasiones las mamás saben. Y ahí, chiquillas, también hay que tener cuidado porque ahí también hay sometimiento de conciencia. También el abusador articula esta como enredo intelectual que tiene con los hijos hacia la mujer, ¿ya? La mujer se somete a esta situación chiquillas, aquí cero, no podemos incurrir en el juzgar, ¿ya?
Sí se juzga cuando los dos abusadores o los dos padres abusan de los niños, que eso también se ha vuelto súper común últimamente, que han salido muchos casos de que los padres abusan de los niños, ¿ya? Pero en el caso de que uno de los dos esté sometido bajo presión o manipulación, también hay que hacer un apoyo ahí, una contención. El establecimiento está obligado a hacer contención a todos los miembros de la familia, menos al abusador. Del abusador se encarga la ley, ¿ya? Nadia levantó la mano. Sí, profe, me quería sumar a todo lo que estaban conversando hace rato, pero se me iban como la idea. Pero con respecto a lo que también comentaba la Fernanda, yo creo que los padres igual tienen su grado de responsabilidad, profe, porque igual a veces son conscientes de que un niño está siendo abusado, y los niños, por ejemplo, a veces igual dan como señales de, y los papás pasan por el sobre eso, porque por ejemplo, no sé, yo vi hace mucho tiempo, leí, no me acuerdo bien, pero decía que si un niño no quería abrazar al abuelo, o no quería abrazar al tío, o no quería abrazar al hermano, etcétera, que tomaran esas señales. Pero hay mucha gente que por lo menos, no sé, profe, yo el día que tenga un hijo yo voy a ser demasiado cuidadosa donde mis ojos te vean, pero el abusador sabe también cómo actuar. Primero se gana la confianza de los padres, para obviamente después conocer bien al niño y saber cómo manipularlo, digamos, psicológicamente, como el típico eso, pues, no le digas a tu papá porque él se va a enojar contigo, o no le digas a tu mamá porque ella también se va a enojar contigo, etcétera. Entonces como una red igual, pero yo creo que los padres igual son el factor fundamental para poder prevenir estas cosas. Ya, pero usted dice que usted va a estar donde sus ojos lo vean, pero va a haber momentos en que Ojalá no... vean, profe. ¿Ah? Donde mis ojos te vean. Sí, pues, pero es que hay momentos en que no puede ser así, pues. Es que Pero también eso va en lo que uno converse también con los niños, en educarlos desde pequeños, demostrarles, por ejemplo, sus partes, que nadie se las puede tocar, que si pasa esto, que deben avisar de inmediato, o no sé, o avisar al profesor, etcétera. Pero creo que, como le digo, obviamente ahí uno también es responsable de eso para que poder evitar también a que sucedan esas cosas, ¿qué que nadie lo pasaba? intimide. Nadia, antes, le estoy hablando antes, hace no tan antes, unos 10 años, y todavía, incluso pasa que hay familias que no hablan de sexualidad con sus hijos y sus hijas. ¿Eso influirá en algún grado que los niños tengan más posibilidades, por ejemplo, de ser abusados? ¿Qué cree usted? Totalmente, profesora, el tema sexual siempre ha sido un tema tabú. Yo creo que el hecho de que lo implementaran en los colegios, porque de ahí uno aprende qué realmente, no sé, las partes femeninas, masculinas y todo lo que te tienen que enseñar de la sexualidad. Pero claro, antiguamente los papás no, era muy tabú en ese sentido, como hablar de la sexualidad era como algo terrible. O sea, muy terrible, y hasta el día de hoy igual se ve. Por eso es bueno, obviamente, que a los niños desde el colegio también lo empiecen a educar para que se conozcan, para poder evitar de alguna forma este tipo de abuso. Claro, o sea, Nadia, yo creo que en el colegio siempre lo hemos hecho, pero también hay una corriente de educación parental que siempre solicita que no se le hablen de ciertas cosas a los niños en el colegio porque la familia es la encargada de hacerlo. Se da cuenta que hay como un doble Claro, discurso una ahí. contradicción. Y también en el Educación colegio, sexual. la educación sexual, en el colegio lo vemos como educación sexual, pero en ciertas familias más convencionales lo ven como que a cierta edad se va a hablar de esto. Pero yo creo que tendríamos que establecer primero a qué edad tenemos que hablar y como usted dice, o sea, mientras más pequeño mejor, tampoco le vamos a estar hablando eh, temas sexualizados. Vamos a hablar de autocuidado, no de un tema Claro. sexual. Gracias, Obviamente uno primero le va enseñando el autocuidado, el conocerse, en que sus partes se llaman de esa forma, no que venga Juanito Pérez y le diga, oye, no, tu dulce, o ponerle otro nombre a la parte sexual, tampoco, obviamente que el niño no lo asocia a eso, sino que, claro,
no sé, el vagina, pene, pero no otra cosa que, ay, no sé, el juguetito, que si me dejas tocar esto, yo te toco la mariposa, cosas así. No, enseñarle desde chiquitito cuáles son sus partes y cómo se llaman, y que nadie lo confunda en eso. Uno es eso, y otro que, a ver, la connotación sexual se lo damos los adultos, ¿ya? Utilizar el lenguaje apropiado y apropiado también para los órganos reproductores, pero también para la edad que tienen los niños y niñas. Mati, levantó la mano. Sí, profesora, a lo que yo quería tocar es que todo esto casi se resume en el tema de confianza, porque si yo confío en mis pequeños, aunque me hayan mentido, yo sé que cuando se presenta una situación de estas, va a tener la confianza de contármelo y de uno poder actuar de la mejor manera. ¿A qué me quiero referir con esto? Que hay muchos padres que a veces los niños meten la cuchara, como se dice vulgarmente, en las conversaciones de adultos y muchos le dicen, no, no te metas en esto, tú anda para allá y yo encuentro que eso es como una privar que el niño exprese sus emociones, sus sentimientos o su forma de pensar y también es perder la confianza de a poco con los niños. O sea, si el niño quiere opinar, que bienvenido sea desde pequeño, que sea una persona con carácter y con distintos pensamientos, porque no le podemos exigir a un pequeño que, o ya a un adolescente en este caso, que confíe en mí si yo de pequeño lo reprimí para que no expresara sus ideas frente a la otra gente. Entonces yo a lo que quiero abarcar esto es que todo se basa en el tema de la confianza que yo le tenga a mi hijo o a quien vaya a cuidar. ¿Y por qué en la escuela tenemos que generar algo similar, Mati? ¿Por qué cree usted? O sea, no solo en la casa, en la escuela los docentes, los educadores y educadoras, ¿tendremos que hacer algo así también? Obvio que sí, porque tenemos que entender que los niños, bueno, el sistema educativo de Chile pasan casi 50% en los colegios y el otro 50% en las casas. Y uno como padre no va a estar todo el día encima del niño o al lado para saber sus preocupaciones, entonces también tiene que instaurarse esta confianza en el sistema educativo con los profesores, docentes, inspectores y todo el organismo que trabaje en estos centros educativos para que el niño también pueda expresar sus disgustos, sus molestias, sus desagrados o también sus alegrías con las personas adultas que estén a cargo de este niño. Toda la razón, po. Y sobre todo, chiquillo, como dice el Mati, cuando nosotros generamos en la casa que haya esta relación de confianza con los adultos, el niño también se va a sentir en un ambiente en el que va a poder hablar. Si estamos coartando nosotros las intervenciones orales de los chiquillos, ahí también vamos como mermando un poco la posibilidad de que nos cuenten cosas, po. Bárbara levantó la mano. Sí, profe, más que nada era para agotar un poco más lo que decían los chiquillos, todas las compañeras, que muchas veces, por más que uno le dé la confianza a los niños, de que uno le enseñe el cuidado personal de su cuerpo, muchas veces uno, no es que uno, como usted dijo, dónde estaba la mamá, dónde estaba, no sé, el tutor del niño, muchas veces uno no tiene mucho que hacer porque las cosas pasan. Entonces, más que nada, yo encuentro que hay que estar siempre pendiente, siempre preguntarle a los niños y de repente igual es difícil porque conozco casos donde se ha dado mucha la confianza, se le ha comentado mucho el tema de cuidar el cuerpo, de que hay gente mala, de que te puede hacer esto y lo otro, y sucede igual. Y al momento de compartir o contar lo que pasó, lo mismo, las mismas amenazas, los chantajes, cuando son niños chicos, eso juega mucho la mente, encuentro yo. Entonces, cuando a ti te dicen, no sé, pues no le digas a tu mamá, no sé qué, los niños igual se guían por eso. O sea, mi mamá me va a retar, mi mamá se va a enojar, mi mamá no me va a creer, o ese tipo de cosas. Entonces, igual es complicado, encuentro yo. Ahora, ¿habrá cambiado algo, Bárbara, este estándar que había de la normalización de los abusos sexuales? Que yo me acuerdo cuando yo era chica, teníamos un tío que a todas nos toqueteó, a todas, tías y sobrinos por igual. Y era así como el tío, nada, si el tío es así.
Yo me acuerdo. Claro, de hecho, profe, yo igual tuve un tío, bueno, no era tío así como de sangre, era la pareja de una tía, pero él siempre era como del que en fiestas familiares, al momento de bailar, como el que te agarraba de la cintura, te pasaba la manito por acá o por allá, y claro, todos lo veían normal, hasta que en un momento mi prima denunció de que él la había violado. Entonces, en un momento, claro, todos normalizaban, no, es que él es así, él es más chicha fresca, así como le decían, pero no, po, siempre anduvo como con la maldad. Entonces, por eso yo digo que muchas veces la misma gente que te dice, no, tenés que cuidar tu cuerpo, tenés que tener cuidado, muchas veces la misma persona que te da consejos es la persona que te agrede sexualmente o físicamente. Entonces, por eso yo digo que igual es un poco complicado. Sí, pues, es complicado, pero ahora tenemos más herramientas también, chiquillos. O sea, yo creo que la misma posibilidad de que se hayan abierto tanto estos temas a la conversación, que no sé, yo creo que esto de tomar conciencia, que todas nos podemos proteger sin dejar de lado a los chiquillos. Eh, pero si a una le pasa algo, van a saltar 10, pues no era como antes que si el tío nos tocaba las pechugas, las tías decían, ah, si el tío es así. Ya no es así la cosa, pues. Francia levantó la mano. Sí, profe, pero estaba Fallon primero. Balón. Profe, yo no sé si, o sea, sí concuerdo con mis compañeros de que nosotros como padres, yo tengo 2 hijos, somos los primeros educadores en temas de cuidar el cuerpo y explicar. Pero sí también yo soy súper crítica que en las escuelas debiera ser una política pública enseñar educación sexual a los niños. Porque es lo mismo que usted decía, todos los apoderados que nosotros tenemos no tienen las mismas capacidades de entender las cosas de la misma manera que las vemos nosotros. Entonces no podemos dar por hecho que en todas las familias y en todas las casas les enseñan a los niños los cuidados que puedan tener. Entonces, yo siento que debiera estar normado la educación, y no solo la educación pública, la educación en general, la educación sexual a los niños, y no guiado solamente a una orientación sexual ni a un respeto desde ese punto de vista. No quiere decir como una política pública desde esta mirada, desde evitar el abuso sexual, desde hacerla, no sé, empoderar a las niñas, hacerlas partícipes, ayudarla o promover el que se apoyen, el que se junten, el que se empoderen. Pero desde ahí yo creo que va más el enfoque, por lo menos que nosotros podemos dar desde la mirada educativa. Como del autocuidado, de lo que Claro. estábamos hablando, ¿cierto? Pero sí, a ver, dentro de las políticas públicas y en educación, sí hay educación sexual. En los colegios que menos se trabaja la educación sexual es en los particulares pagados, según la última encuesta que hubo del Ministerio de Educación. Y eso es porque los convencionalismos que tienen los estratos socioeconómicos más altos, ¿ya? Que por lo general relacionan la sexualidad con elementos que no quisieran tocar hasta que se tengan que tocar casi en la adultez, ¿ya? En los estratos socioeconómicos altos también hay violación, también hay estupro, también hay abuso sexual, que por lo general son mucho más resguardados o silenciados que en otras. ¿Ustedes alguna vez han visto en la tele que salga, aparte de los curas que han abusado o violado a niños, han visto en las noticias que alguien de clase socioeconómica alta ha violado a su hija o hijos? No lo han Es visto. muy tabú. Ya, pues, ¿y eso quiere decir que no existe? No, pues está muy escondido. Es como cuando se hablaba de los abortos, o sea, la ley de aborto no existía y yo me acuerdo que a la Elia Molina se tuvo que ir del Ministerio de Salud porque dijo que las niñas de nivel socioeconómico alto se hacían los abortos en clínicas privadas y no pasaba nada. Pero Decían que tenían apendicitis. Exacto, pero si una mujer pobre se va a hacer un aborto, es un delito. Yo considero que, es una apreciación súper personal, por eso lo digo, yo siento que no es un tema abierto en la escuela, yo creo que siempre queda a criterio como de cada docente, que a veces en ciencia se toca el tema, se puede pasar un poco y claro, las partes del cuerpo y ahí se puede, pero así como algo establecido, como una hora por último pedagógica a la semana no está, por lo menos yo no lo he visto.
Pero se puede trabajar ahora en ciudadanía, por ejemplo. Se puede trabajar Claro, en los talleres pero de hay los que buscar así especialistas. como Sí, muy rebuscado sí, hay que para... buscarlo, porque no está así como una asignatura, ni siquiera como contenidos de manera explícita por el autocuidado. Está más, tiene que ver más con la biología. Está más relacionado con ese tipo de contenido. Ahora sí, Francia. Y nos vamos con Ya, la profe, última opinión. es como, o sea, en base al mismo tema que habló Fallon, del tema de los colegios, porque yo, por ejemplo, tuve como experiencia propia cuando estaba en la media, en el colegio que iba, tenía un profesor de inglés, y ese profesor de inglés hacía evaluaciones que tenían que estar todas las compañeras, no, con los hombres no era un colegio mixto, pero las compañeras tenían que sentarse encima de él, y que él ahí hacía las evaluaciones. Y yo, o sea, a mí, mi mamá, por ejemplo, jamás me habló, mi mamá, para ella siempre fue tabú el tema de la sexualidad, nunca se tocó ese tema, jamás, hasta el día de hoy yo creo que para ella es tabú. Y yo lo que sí me negué rotundamente fueron varias compañeras y hablamos con la directora. Pero no se hizo nada, profesor, fue como un tema en silencio, el profesor se despidió y fue al tiempo cuando empezó con esas actitudes porque todas veíamos, o sea, las sentaba y las manoseaba. Y esas eran las evaluaciones que hacía el profesor de inglés. Y eran salas cerradas, o sea, teníamos con suerte unas ventanas arriba y entonces no se veía nada afuera. Y él lo que decía que era la evaluación así, pero estábamos en primero medio, o sea, igual yo encuentro que de parte de compañeras, sí, habían compañeras que yo creo que, no sé, muchas decían las compañeras le dieron el pie al profesor porque era un profesor joven, pero independiente de eso, sigue siendo un adulto, o sea, ninguna de ahí era mayor de edad, y cuando se le contó a la directora dijo que no, que había que bajarle como el perfil, no se llamó apoderado. Yo le conté a mi mamá en ese tiempo tampoco me, me dio mucho, así como que lo despidieron, ya. Pero lo que Entonces, correspondía en ese momento era hacer la denuncia, pues Francia, no, claro, no es que a eso despedirlo voy, solamente, profe. porque de despedirlo lo más probable es que se haya ido a trabajar a Se otra vaya a otro escuela. colegio. A eso yo voy, ese es mi punto. Y no se hablaban ahí en ese colegio tema de sexualidad. Y al día de hoy, en el colegio que yo tengo a mis 3 hijos, hacen taller, bueno, ahora con pandemia no, lo están haciendo virtual igual, pero hacen mucho taller de educación parental, sexualidad para padres, sexualidad de ayuda para padres con los niños. Nos hacen muchos talleres que son presenciales, pero con el tema de pandemia están siendo online. Pero se abarca mucho lo que es el abuso sexual y están siempre como muy atentos en el colegio acá. Y se fomenta mucho la ayuda para los padres que no pueden, o sea, como lo decía Fallon, que no tienen como quizás, no sé cómo decirlo, profe, pero a ver, en mi caso yo a mis hijos son chiquitos, los dos más chicos y el otro es mayor, ya tiene 15. Entonces yo siempre, siempre de pequeño les he hablado el tema de sexualidad, cosa que mi mamá es como que para ella casi que al mayor yo le he mostrado, le he enseñado el uso de los condones, todo eso. Y para mi mamá es como que casi lo estoy tirando al mundo así de que vaya. Y yo no, considero que le estoy educando. Y considero que lo estoy educando y acá, por ejemplo, yo sí lo hago, pero es verdad lo que dice Fallon, de que hay personas, papás que no lo hacen. No sé si será por temas de vergüenza Que o no no se tienen tiene quizás la la herramienta, herramienta, claro, pues Francia, sí, a también. ver, si a uno no le enseñaron en ninguna parte, tuvo que aprender por sí solo, cree que se aprende solo nomás, po. Es como una conducta Claro. que no hay que como enseñar, pero vemos que el autocuidado está muy relacionado con cómo a nosotros nos explican, por lo tanto es función o de la escuela o de algún otro adulto responsable que nos diga. No sé, pues hay ocasiones en que, por ejemplo, en la escuela, cuando las niñas no saben ni usar las toallas higiénicas, chiquillas, se han indispuesto en la escuela y ni siquiera saben cómo se usa. O sea, ni siquiera de la A ese parte punto voy, pues, biológica. profe. Sí, pues. Entonces, a mí me pasó eso, soy bien sincera con mi mamá ni siquiera ese tema fue, a mí me pasó que me llegó en la escuela y yo quedé como plop, me puse a llorar y recurrí a la directora, pues no sabía qué hacer. Entonces fue como que
Yo por eso le decía que hay temas que, por ejemplo, mi mamá es como por más de tabú, porque ella me dijo que aprendió sola, o sea, yo aprendí con amigas. Todo lo otro tema lo aprendí con amigas, que eran mayores y tenía amigas mayores y con ellas me guié, pero a ese punto voy de que hay colegios que guardan eso, o sea, como el colegio que yo fui, que pienso que debería haber hecho una denuncia y no haber dejado a ese profe que se fuera a otro colegio, que puede hacer lo mismo, o sea, puede pasar Claro. lo mismo. Lo más probable es que así sea, pero me imagino que ya tiene que haber sido, porque, a ver, las situaciones han cambiado radicalmente, ¿ya? En muy pocos lugares no se denuncia, porque recuerde que uno pasa a ser cómplice si uno no denuncia, por un lado, y por el otro porque se vulneran los derechos de niños o de niñas. Patti, levanta la mano. Sí, profe, mire, no sé si mal recuerdo que en el 2014-2015 el Ministerio de Educación quería implantar educación sexual en los colegios, pero muchos padres se opusieron a eso por el hecho de que como que iban a incentivar a los niños a la sexualidad. Sí, pero es lo que estábamos hablando recién, sí, a ver, se formó en en el tiempo que usted está diciendo, una agrupación de padres por el libre derecho a la educación. Y en cierta forma, o sea, todos los padres, incluso ahora, tienen el derecho a escoger la educación, o sea, no porque postula un colegio y no quede, no voy a tener ese derecho o esa posibilidad. La cosa es que ahora es más equitativo nomás, o sea que es de otra forma, pero el derecho a respetar estos valores que se consideran como que la familia debe resguardarlos, se hace. Lo que se hace en los colegios es enseñar valores universales, que para todos siguen siendo valores como el respeto, la solidaridad, o sea, en ningún momento se van a vulnerar otros derechos. La escuela no se va a atribuir competencias que no le competen o no se va a tomar atribuciones que no le competen. En la escuela lo que se trabaja es de acuerdo a las posibilidades que nos da la ley, no a otra cosa. Mati. Claro. Profesora, yo creo que hay un tema que igual como que me está dando vuelta aquí, que le estamos igual cargando toda la mata a los padres antiguamente, porque nosotros ya estamos casi en la adultez, a los padres que nos criaron a nosotros. Tenemos que comprender que ellos en su época, no se les pasa educación sexual y aquí nos metemos a la tipo sociedad, que ellos también vivieron bajo una dictadura donde era peor hablar de estos temas porque se vivía con el miedo constante. Entonces tampoco nosotros podemos exigir a los padres que nos criaron a nosotros o que son de una edad un poquito más avanzada, que nos toquen temas como lo podemos tocar nosotros liberalmente y más light. Yo creo que lo que podremos hacer, en vez de siempre darnos vueltas en el mismo rollo, es nosotros instaurar y comenzar el cambio desde nosotros. Y nosotros ya tenemos la libertad y tenemos la facilidad de expresar estos ciertos puntos y tratar de convencer y persuadir a las personas para que se hable de sexualidad responsable y todos los temas que tengan que ver con esto. A ver, creo que de ahí tenemos que partir. Ahí yo creo que usted da en el clavo cuando habla de sexualidad responsable, o sea, hablar el tema de manera responsable. En ese sentido, ¿nos correspondería a todos de alguna forma hablarlo o si lo vemos desde el punto de vista pedagógico? ¿Todos podremos hacerlo en una escuela o tenemos que ver las personas que están más o menos preparadas para hacerlo? ¿Qué cree usted? Yo creo que lo ideal sería que fuéramos todos, porque no nos podemos resumir a que haya un profesor en un establecimiento que nos hable de sexualidad responsable. Creo que todos deberíamos, tener el dominio, porque hay veces en que los alumnos se sienten más en confianza con un profesor en específico, pero si este profesor en específico no tiene el dominio de esto, no sacamos nada. Entonces yo creo que todos deberíamos tener instaurado, hablar en de ese caso, ¿qué lo hace usted más o menos experto en un tema? O sea, me refiero a que la posibilidad de poder explicar que otro no lo va a poder. O podríamos tener capacitaciones para enfrentar los temas. ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que
quien esté más capacitado para intentar hablar de sexualidad responsable sería quien esté capacitándose constantemente, como usted lo mencionó, y que esté no solamente capacitándose en el tema de el hombre y la mujer, no, el que se esté capacitando en la sexualidad responsable de los distintos géneros que hay hoy, de los pronombres de la comunidad LGTB+, y todas esas personas, y también comprender que pueda entender que la sexualidad no es simplemente el acto sexual que tiene el hombre y la mujer, o el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, no, sino que la sexualidad va más allá, es un tema de confianza con el otro, es que realmente la sexualidad no es un tema pequeño, es un tema que se abarca bastante. Entonces, a eso vuelvo a mi punto. Creo que nosotros, si tenemos la facilidad de hablar de sexualidad responsable, creo que nosotros tenemos que instaurar el cambio, porque hasta el día de hoy hay muchos profesores que tienen una cierta edad que también les causa un tabú, un cierto pudor hablar de sexualidad. Entonces, para eso estamos nosotros, para empezar de a poquito el cambio, para que lleguemos al momento en donde hablar de sexualidad ya sea un tema como hablar de amigos, como hablar de fútbol, cosa que sea más light, que no sea un prejuicio social. Claro, que no sea un prejuicio social, efectivamente. En ese caso, para que nosotros podamos abordarlo, basta solo con que yo creo que sé de sexualidad o de distintas áreas de sexualidad. Insisto en la pregunta, Mati, porque nosotros en educación, cada uno tiene un rol, ya todos como que formamos parte de este engranaje, y como cada uno tiene un rol, por ejemplo, yo soy especialista en trastorno del lenguaje y en dificultad del aprendizaje. No voy a abordar tal vez la atención de otros niños porque no manejo toda la información. Por eso voy a lo de la capacitación, a lo de manejar el lenguaje, a lo de tener conceptos técnicos, por ejemplo, para poder explicar a un niño o a una niña. No es lo mismo de que yo piense que sé. Ya, Pati. Sí. Referente a lo que estaba hablando el Mati, por ejemplo, hacer como cursos tipo preventivo, ¿a qué voy? Por ejemplo, los niños ya de 3º a 8º básico, no una clase de abuso, de sexualidad, sino de enseñarles sus partes, qué personas pueden tocar sus partes, como cosas preventivas para esos niños. Y ya de 1º medio a 4º medio, ya ahí en sí la educación sexual, por el tema de la gestación, prevenir embarazo, que pueden hacer educadores capacitados, o pedir ayuda al consultorio, que vaya una matrona a hacer un curso, cosas así. Sí, buena intervención, Pati. Valeria, levanta la mano. Hola, profe, ¿se escucha bien? Sí, súper. Bien, en Santiago. Ya, bueno, lo que yo había dicho, por lo menos en mi liceo yo tuve clases de sexualidad, así. Iban las matronas del COSAM, y hasta el día de hoy en el liceo de Cerro Navia sigue yendo las matronas del COSAM. Y no en la media, nosotros en 7º ya estábamos con esos talleres y te enseñaban a cómo poner un preservativo, que no solo el preservativo te iba a ayudar a no quedar embarazada, sino que a la variedad de infecciones por transmisión sexual. Entonces claro, yo creo que hay muchas personas que tienen como los dotes de educadoras en ese sentido, por lo menos las matronas que no iban, y no era una, se iban rotando según los cursos y según la edad también se iban tocando los temas. Pero se fija que ahí hacemos como el alcance que hace el Mati, ahí estamos como, nos enfocamos en una parte de la sexualidad que tiene que ver con el acto sexual, pero no profundizamos en otros aspectos, ¿ya? Pero sí queda súper clarito de que considerar que todo esto parte por el autocuidado, ¿ya? Y que, volviendo al tema inicial, los protocolos de actuación tienen que partir por el autocuidado.
tenemos que tomar medidas pedagógicas en que en los protocolos esté de manera explícita qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Chicos, vamos les voy a pasar lista, eso voy a hacer ahora. Voy a dejar de compartir y les voy a pasar. Me contestan con presente, porfa, porque no les voy a poder leer ahora en el chat. A ver. Tengo la Connie Ayapan. Presente, profe. Hola, Connie. Hola, profe. Carla Alegría. Presente. Hola, Carla. Hola, profe. Noa Aros. Presente. Hola, Noa. La Capi Brizuela. Presente. Ángel. Ángel. Anaís Castro. Presente. Gracias. Francia. Presente, profe. Gracias. Tere. Presente, profe. Gracias. Fernanda Cristi. Marcia. Presente. Gracias. Rosy. Presente. Génesis. Presente. Moira. ¿No está la Moira? Bárbara Figueroa sí estaba. La Bárbara Fuentes. Presente, profe. Gracias. Karina. Presente, profe. Margarita. Presente, profe. Nayeli. Presente. Ariela. Ariela. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, un poquito. Nefertiti. Lisette. Presente, profe. ¿Se escucha? Sí. Patti. Presente, Pati. profe. Belén. Presente, profe. Andrea. Presente. Natalie Morales. Presente. Fernanda Navarrete. Presente. Natalie Navarro. Nayaret Otárola. Presente. Gracias. La Connie Pedraza. Presente, profe. Yanara Pérez. Nadia. Presente, profe. Gracias. La Vale Retamal. Presente, profe. Gracias. Silvia. Presente, profesora. ¿Por qué no me contestó recién cuando le dije que me ayudara a la lectura? Profe, sí le hablé después, pero ya estaba leyendo. Ah, mírenla. Ya. Disculpe. Natalie Rosales. Presente. Gracias. Mati. Presente, profesora. Javiera San Martín. Presente. Gracias. Marianela. Presente. Gracias. Sabrina. Sabrina. Fallon. Presente. Gracias. Noemí. Presente. Gracias. Araceli. Araceli. Daniela Valderrama. Presente. Gracias. Charlotte. Charlotte. Cintia. Y gracias, Stephanie Vergara. Presente. Gracias. Ya chicos, chicas. Ahora, yo les había dicho al comienzo de la clase. Profe, disculpe. ¿Qué pasó? No me nombró, no me escuché. Sí, sí la nombré. Sí, aquí estoy presente, disculpe. Ya, después la reviso, ¿ya? Ya. Camila Brizuela, ¿qué le pasó?
Profe, ¿sabe qué? Hoy día es que no estoy segura, hoy día supuestamente era que se dividían las secciones. No. ¿No? ¿Todavía no? La semana pasada. Hoy día no, esta semana no. La semana, ya, pues. Ya. Tranquila. Ya, chicos. Ahora los voy a separar en su, se supone que a las 7:30, ahora les va a quedar media hora nomás de trabajo, pues son tan parlanchines que se perdieron media hora de trabajo. Vamos a hacer el taller de hoy. Y en el taller de hoy nosotros hemos revisado protocolos de abuso y de violencia y, o sea, tienen que terminar de revisar el PPT, pero lo que les corresponde a ustedes en sus grupos es revisar los protocolos que dicta el Mineduc con relación a retención y apoyo a estudiantes de padres, madres y embarazadas, establecer cuáles son las consideraciones relevantes para enfrentar este tipo de situaciones, las obligaciones del establecimiento educacional y las medidas de contención pedagógica. Y también para los hechos relacionados a drogas y alcohol en el establecimiento educacional. Aquí tienen este cuadrito. Lo que van a hacer es buscar esta información y llenar este cuadrito o copiar este cuadrito en un Word y subirlo a la tarea del aula de esta semana. ¿Ya? Para eso, chiquillos, van a tener, a ver, queda poco tiempo. Ese trabajo tiene que estar antes el viernes, de aquí al viernes. ¿Lo pueden trabajar de aquí al viernes? Sí, profe. Ya. Gracias, chiquillos. Entonces, les voy a compartir ahora el PPT de la clase para que revisen de qué se trata la tarea y les armo sus grupos para que se vayan poniendo de acuerdo. Lo estoy buscando. Sesión 5 de convivencia. Ahí está. Y también les voy a compartir otro documento. Ya. ¿Le llegó a todos los dos documentos que subí, chiquillos? Sí. Ya. Muchas gracias. Si no, se lo comparten por el grupo de WhatsApp. Tienen que buscar los protocolos relacionados con embarazo y con hechos de drogadicción en el Ministerio de Educación. Y en base a eso completan el cuadro que está en la última PPT de la clase de hoy. ¿Ya? Profe, se llena solo con la información que uno recaude Sí. de los 2 puntos, ¿cierto? Exacto. Y la información del Ministerio de Educación, chiquillos, ya no es información que a nosotros se nos ocurra, es eso, porque es lo que tenemos que manejar cuando trabajemos en una escuela o en un establecimiento educacional. Ahí está lista la salita, chiquillos, para que puedan ingresar y yo lo saco a las 8:30. A la 1, a las 2 y a las 3. Vayan ingresando, por favor. Tenemos que identificar a través de los documentos que usted envió para rellenar una tabla sobre las consideraciones y obligaciones y medidas que debe cumplir un establecimiento en cuanto al embarazo adolescente y también al consumo de alcohol y drogas o Exacto. accidentes. Pero para eso tienen que buscar los protocolos que da el ministerio. Lo que yo les adjunté son los protocolos en caso de agresiones graves, como lo que habíamos visto recién. Lo otro lo tienen que buscar ustedes, ¿ya? ¿Hasta cuándo tienen plazo para trabajar este documento, esta tarea? Viernes. Hasta el viernes, exacto. Hasta las 23:59. ¿Cuántas personas del grupo suben el trabajo? ¿Todas? Una solamente, como siempre. Una persona del grupo lo sube, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Ángel. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, profe. Chao, profe, cuídense. Ustedes también. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.